Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy nos hemos dado nuevamente cita a fin de poder continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal, parte general, que es Teoría del Delito. Este diplomado viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 370 horas académicas. Ya nos encontramos básicamente a la fecha en la séptima sesión de este diploma y el tema que se va a desarrollar es tipicidad en la teoría del delito. Tengo que estar a cargo por nuestro ponente, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Nuestro ponente es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, estimados doctores, también para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat y también pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que van a formular deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta sesión. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom y a nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Sergio, sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por el pase. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta sesión de clase que es organizada por la institución ANDAP. Un gusto poder saludarlos en esta noche. A todos ustedes que se encuentran aquí presentes, estimados participantes, de verdad. Y vamos pues dar inicio con esta sesión de clase del día de hoy. Eh, Dentro del marco del eje temático que nos ha tocado abordar en esta ocasión, está relacionado precisamente a todo lo concerniente al segundo elemento de la teoría del delito. Y el segundo elemento de la teoría del delito nos habla, como nosotros sabemos, del auge de la tipicidad. Y de hecho, analizar la tipicidad resulta siendo bastante importante porque diariamente cuando recibimos algún caso, alguna denuncia, ustedes saben que a nivel, por ejemplo, de la fiscalía, diariamente se recibe una gran infinidad de denuncias, pero no necesariamente significa que estas denuncias que llegan tienen algún tipo de relevancia de carácter penal. De hecho, tal vez algunas denuncias que llegan estos hechos, porque finalmente, como decía en alguna ocasión, el papel aguanta todo, tal vez esta narración de hechos en la denuncia necesariamente no tiene ningún revuelo de carácter penal y por ende hay que archivarlo incluso preliminarmente, ¿no? Luego, a medida que uno va avanzando con la investigación, sabemos que para el inicio de la misma es suficiente con tener un indicio o una duda razonable de la presunta comisión del hecho criminal para iniciar la investigación. Pero a medida que estaba avanzando y cuando ya se llega propiamente a la etapa decisoria del proceso, es decir, a la etapa de formalización de investigación preparatoria, entonces en ese caso en concreto, cuando hay que tener a bien de formalizar que esa etapa decisoria del proceso, vuelvo a reiterarles nuevamente, lógicamente sobre el fiscal se tiene que generar los indicios suficientes, ¿no? Estos indicios o elementos de comisión suficiente, como se le suele llamar, para que en este caso el fiscal formule una acusación, ¿no? Se entiende por lo menos que hasta ese estadio el fiscal ya subsume determinados hechos en un tipo penal en concreto. Entonces tiene los hechos y lo va subsumiendo en un tipo penal en concreto y, por ejemplo, para el fiscal, estos sucesos podrían regularse en cualquier tipo penal que se encuentre establecido pues dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, establecido dentro de lo que viene a ser nuestro código penal, ¿no? Ahí lo encontramos nosotros regulados, establecido, ahí se encuentra. Pero hay que entender que precisamente esa subsunción inicial del fiscal devino en el marco de su decisión de formular una acusación.
Ya la acusación en reglas procesales tiene que pasar necesariamente por una etapa intermedia. La etapa intermedia, como también nosotros lo conocemos, es entendido como la etapa de saneamiento o filtro procesal. Ahí tengo la etapa intermedia, con sus dos objetivos, naturalmente. El primero de ellos, ir preparando la etapa estelar del proceso que es el juicio oral, y la segunda, buscar evitar tener juicios innecesarios. De ahí, cuando el caso ya llega a la etapa de juzgamiento y sobre por ejemplo, en este caso el juez tenga que emitir una resolución y esta tenga que ser de una característica, por ejemplo, condenatoria, entonces tiene que llegar al estándar de suficiencia probatoria. Es decir, el juez tiene que tener la certeza de la comisión del delito para que emita, en ese caso en concreto, la sentencia condenatoria como tiene que ser, ¿no? Pero también lo va a realizar en base a lo que precisamente vino a ser, doctores, el contexto de la tipificación, es decir, se han tipificado determinada narración de hechos en un tipo penal en concreto. Entonces, nuestro análisis en esta ocasión, doctores, va a enmarcar el factor netamente de la tipicidad, cómo encuadrar determinados hechos que llegan en una denuncia en mi código, en nuestro código penal. Entonces, vamos a hablar de la tipicidad, ¿ya? Pero para hablar de la tipicidad, doctores Payamo, como tenemos una clase extensa con ustedes, ya sabemos, le vamos a pedir participación. De hecho, quienes vienen a mi clase saben que pueden participar de dos maneras. Una primera participación es a través del chat. Ustedes formulan sus preguntas y gustosamente respondemos las interrogantes que ustedes puedan tener. Y la otra forma de participación es a través de la opción de levantar la mano, ¿no? Entonces se les habilita el audio y ustedes en ese caso en concreto también pueden participar. Pero vayamos al contexto de la tipicidad. ¿Qué se entiende por tipicidad? ¿No? Empecemos hablando sobre la génesis de la tipicidad, y la historia de la tipicidad, doctores, comienza con la historia del tipo. Es decir, en realidad, primigeniamente lo que se hablaba es de la esencia del tipo de la conducta. En Alemania, a finales del siglo XIX, se considera el tipo como la unión de aquellos caracteres que integran el delito, incluye elementos lógicamente como el dolo, que marca el grado de intencionalidad. Y ya para inicios del siglo XX sucede la primera fase de la evolución del tipo la llamada doctrina de Belling, la cual considera que el tipo no es otra cosa que una descripción. Tipo igual a una descripción, ¿no? Jiménez Azúa la denomina a esta fase como la fase de independencia. Cuando nosotros empezamos a hablar que el tipo es la descripción de la conducta, tiene un análisis muy amplio, doctores. Por eso es que cuando uno tiene el código está sujeto a una interpretación. Si no estuviera sujeto, sencillamente cualquier persona leería el código y diría, mira, de esto trata el delito. Y eso sería un error, porque como les digo, el código está sujeto a un plano de interpretación. Vamos interpretando la norma y la interpretación siempre va a ser muy amplia. Por ejemplo, se me ocurre comentarles un poco del artículo 106. ¿Quién ha escuchado, pues, hoy en día, estimados doctores, hablar del artículo 106? De hecho, es uno de los delitos que con mayor frecuencia, lamentablemente, se suele dar. Y el artículo 106, como ustedes muy bien lo van a conocer y lo saben, desde luego que sí, nos habla de la figura del homicidio simple, ¿cierto? ¿Correcto? Hablamos del artículo 106 del Código Penal y nos hace mención del homicidio simple, pero ahí hay algo bastante interesante. Tenemos que hacer una interpretación del artículo 106 y no una interpretación literal, sino hay que hacer una interpretación extensiva del artículo 106 del Código Penal. Y vamos a ver cómo entendemos este delito. Vayamos a continuación. El artículo 106 me dice el que mata a otro. De hecho, es una de las conductas descriptivas mucho más sencillas que las demás, ¿no? Porque sencillamente me dice el que mata a otro y ahí queda. Ahí queda la descripción del tipo penal del artículo 106, el que mata a otro. Pero hay que tener que entender en qué consiste este delito. Ahora yo les voy a preguntar, doctores, vamos a ver,
¿cómo podríamos nosotros empezar a establecer? Porque lo que me dice en la historia del tipo, estamos hablando del tipo, lógicamente hablamos del segundo elemento de la teoría del delito que viene a ser la tipicidad, pero dentro de ello enmarcamos el concepto de lo que viene a ser el tipo penal. Y cuando hablamos del tipo, hemos señalado que el tipo viene a ser la descripción de la conducta. ¿De acuerdo? Hablamos de tipo y el tipo viene a ser la descripción de la conducta. No debemos olvidarnos ello. Tipo igual a la descripción de la conducta. Entonces, yo lo que les estaba mencionando es que el artículo 106 me habla de homicidio simple. Y lo que les pedí es cómo interpretar o cómo analizar el artículo 106 que precisamente me habla de homicidio simple. Entonces, la descripción es sencilla porque me dice el que mata a otro y termina la descripción del tipo penal, el que mata a otro y termina la descripción del tipo penal y lo que luego viene es el reproche a dicha conducta, ¿no? Y me dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Se nos pone una pena básica inicial, ¿no? Que es no menor de 6 años y no mayor, me dice 20 años. Ese es el estándar en todo caso de pena mínima y pena máxima en el caso del artículo 106 del Código Penal. Pero aquello que pareciera tan sencillo tiene un auge de una interpretación bastante extensiva, que a continuación lo vamos a señalar. Por ejemplo, hablemos de quién vendrá a ser el sujeto activo. Ojo con esto, su participación es importante. ¿Quién creen ustedes que es el sujeto activo en el caso del artículo 106 del Código Penal? A ver, vamos, doctores, ¿quién es el sujeto activo? Identificar al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? En el caso del artículo 106, doctores. Muy bien, el doctor Vladimir me dice el asesino. Excelente, doctor. Vamos, y los demás, Evelyn, Elke. Excelente, Evelyn. Excelente la doctora Evelyn, ¿ah? Perfecto. Evelyn me dice el que comete él, pero suficiente nos vamos quedando, doctores, con el contexto de descripción el que. Porque lo que yo estoy preguntando es quién viene a ser el autor del delito, el sujeto activo del delito. Entonces, nosotros decimos que el que, y suficiente lo quedamos con el que, ¿ah? El que, como ustedes entenderán, y ahí por eso hay que revisar nuestro código penal, les incito, les pido que tengan su código penal, porque es la única forma de nosotros guiarnos en lo que finalmente vamos a señalar. Si yo no tengo el código penal es incomplicado. Yo siempre dije que el estudiante de Derecho y el abogado que no tiene un código penal es como un soldado que enfrenta una guerra sin tener un arma. O sea, está condenado a que lógicamente lo van a terminar asesinando, porque no tiene un arma para defenderse. Y lo mismo sucede en el caso de un abogado o de un estudiante de Derecho. Bajo el contexto del principio de legalidad, tiene que tener un código que respalda, por supuesto que sí, la posición que lo va teniendo. Ese pronombre nominal, como usted muy bien lo ha señalado, que en este caso viene a ser el que tiene una interpretación muy extensa, porque el que hace mención a que el artículo 106, y aquí ingresa la siguiente pregunta, ¿el delito de homicidio simple, doctores, es un tipo penal genérico o es un tipo penal especial? Vamos, doctores, el artículo 106 del Código Penal me señala que es un tipo penal genérico o es un tipo penal especial. ¿Genérico o especial? Es genérico. Sería un crimen si yo digo que es un tipo penal especial. O sea, ¿cierto? Totalmente. Porque sabemos que el que hace referencia a que el sujeto activo del delito podría ser tanto un varón como una mujer. En el caso de los tipos penales especiales se ha establecido la naturaleza del misma y, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la administración pública, específicamente en los casos denominados de infracción del deber, el sujeto cualificado siempre es un funcionario o servidor. En el caso del aborto terapéutico, el sujeto activo del delito es el médico. O en el caso del autoaborto, tenemos como sujeto activo del delito a la madre. Entonces, nuestra norma descriptiva establece el marco de diferenciación entre lo que vienen a ser naturalmente tipos penales especiales y tipos penales genéricos. El que me hace mención que es un tipo penal genérico, porque el autor del delito de homicidio simple podría ser tanto un varón o una mujer. Después de haber analizado ello, vayamos precisamente en lo que viene a ser el verbo rector del tipo penal. Pregunta, ¿qué viene a ser el verbo rector?
¿Alguna idea, doctores? A ver, pregunta a la clase. ¿A qué entendemos por el verbo rector? ¿Qué es el verbo rector? Porque todos los tipos penales tienen un verbo rector. Entonces la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el verbo rector? Ah, excelente, perfecto. A ver, ¿cuál es el verbo rector? ¿No? O sea, sabemos que uno es sujeto, verbo y predicado. O sea, en el verbo es donde finalmente se señala el comportamiento, ¿no? La ejecución de la conducta. Entonces, identificamos el comportamiento o identificamos, como ustedes muy bien lo señalan, la acción, el comportamiento. Y el comportamiento que se va a reprimir, en el caso del artículo 106 del Código Penal, precisamente viene a ser matar. ¿Y qué se entiende por matar? No es otra cosa que quitar la vida a otra persona. O si tú quieres darle un concepto mucho más técnico, entonces me dicen no es otra cosa que atentar contra el artículo 2, uno de los derechos fundamentales reconocidos en el marco constitucional, como viene a ser la vida humana independiente, ¿cierto? Entonces, la conducta es matar. ¿Cómo va a matar? Puede hacerlo de diferentes formas, ¿de acuerdo? Pero el contexto es que no tiene que estar en el marco tampoco del artículo 108 del Código Penal, porque esta deviene en el contexto de lo que viene a ser homicidio calificado. Y los factores del homicidio calificado del artículo 108, por supuesto que sí, tienen otros reconocimientos distintos a lo que naturalmente estoy mencionando en esta ocasión. ¿Ya? Entonces, el verbo rector, doctor, y viene a ser matar, que no es otra cosa, como les acabo de señalar, que quitar la vida a otra persona. ¿Y quién es el sujeto pasivo del delito? Pues será cualquier otra persona, ¿cierto? Es el sujeto pasivo. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos estado enmarcando acá, claro, el sujeto pasivo viene a ser la víctima. Tengo al autor del delito, tengo el verbo rector y tengo el sujeto pasivo del delito. O sea, vamos viendo, ¿no? Esa forma de conducta o comportamiento. Sujeto activo, verbo rector, que es la conducta finalmente que se reprime, y luego vamos a tener el sujeto pasivo del delito, y de esta manera se va dando el componente, ¿no? Y por lo menos en un inicio de lo que viene a ser la conducta que se reprime en el caso del artículo 106, que nos hace mención, por supuesto que sí, de lo que viene a ser homicidio simple. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Pero todo lo que les acabo de señalar proviene precisamente del análisis de la tipicidad objetiva de la conducta, ¿cierto? Pero ese marco de interpretación deviene también en una tipicidad subjetiva. En el contexto de la tipicidad subjetiva, que más adelante lo vamos a hablar con ustedes, vamos a encontrar la existencia del dolo y la culpa. Ya nosotros sabemos que el dolo es la intencionalidad, ¿no? Quienes abrazan el contexto de la conciencia, entonces uno tiene la conciencia y la intencionalidad de generar una lesión, lógicamente un bien jurídico tutelado. Y cuando hablamos de la culpa, hablamos pues de la negligencia, la impertinencia, la inexperiencia que una persona tiene al momento de poder realizar cualquier tipo de comportamiento. Cuando analizamos el artículo 106, donde me establece, porque estamos analizando el tipo, o sea, para quienes se están conectando, estamos haciendo un contexto de lo que nos va a historial, por si acaso, en el siglo T, en la primera fase de evolución, en la doctrina de Belling, lo que se establece que el tipo no es otra cosa que la descripción de la conducta. Entonces dicen tipo igual a descripción de la conducta y por eso esa descripción de la conducta se tiene que analizar. Bueno, volvamos al artículo 106. El artículo 106, en su análisis de subjetividad, la gran interrogante es, ¿actúa quien actúa en configuración del artículo 106 en su análisis de subjetividad? ¿Actuó por dolo o actuó por culpa? Doctores, en el caso de homicidio simple, ¿existe dolo en la configuración de este delito o encontramos la culpa? ¿Qué opinan, doctores? ¿Existirá dolo o existirá culpa en el caso del artículo 106, homicidio simple? ¿Dolo o culpa? Vamos, ¿conducta dolosa o conducta culposa? En el artículo 106, culpa. Algunos me dicen dolo y algunos me dicen culpa.
A ver, por eso es que resulta siendo importante que yo lea el artículo 106 del Código Penal. Yo les voy a preguntar, claro, no se especifica, por supuesto, pero si no se especifica, entonces yo cómo interpreto. Por eso es que cuando yo hago una lectura y yo no soy abogado, entonces yo simplemente me puedo confundir y decir la verdad que no sé de qué trata el artículo 106 en el análisis de subjetividad, porque sencillamente no puedo precisar si ha sido dolo o culpa, pero es que ahí ingresa precisamente el error de no una correcta interpretación. Y yo tengo que interpretar el artículo 106 del Código Penal. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión de que es una conducta dolosa? Quienes me han dicho dolo, ¿ah? Quienes me han dicho que el artículo 106 es una conducta dolosa, la gran pregunta es, ¿y cómo arribas a ese marco de conclusión de que el artículo 106, homicidio simple, es una conducta dolosa? Acá me dice Gonzalo, por ejemplo, dolo, doctor, los homicidios simples siempre encajan en dolo. ¿Y acaso no existe el homicidio culposo? Claro, por la voluntad del sujeto activo, ya, muy bien la doctora Karen también. O sea, lo que estamos haciendo ahora es, como ustedes muy bien lo señalan, el grado de interpretación. Y claro, muy bien, Gonzalo me dice, A quiere matar a B, el que mata a otro. Pero claro, lo que pasa es que hay un análisis muchísimo más profundo del cual nosotros estamos mencionando en esta ocasión. Porque cuando hablamos técnicamente, doctores, de lo que vendrá a ser el dolo, el legislador señala que para que sea un tipo penal que se dé por culpa, la descripción, es decir, el tipo penal, tiene que decir culpa. Si el tipo penal no dice culpa, entonces sobreentendemos que la conducta se dio bajo el imperio del dolo. ¿Me entienden? ¿Me siguen, estimados doctores? ¿Correcto? Reitero nuevamente. El legislador lo que dice más al margen, y lógicamente, doctores, del grado de la intencionalidad que uno puede interpretar al momento de hacer lectura literal del artículo 106 que me habla de homicidio simple, porque lo que yo estoy mencionando ahorita es en todo caso el concepto de interpretación extensiva que yo tengo que tener de la norma. Entonces, el legislador me dice, para que tú te des cuenta, si estos tipos penales de la parte especial están bajo el imperio del dolo o bajo el imperio de la culpa, usted lo que tiene que entender es básicamente lo siguiente, que en la parte especial, para que sea culpa, el legislador lo señala como conducta culposa. Y si el legislador no lo señaló como conducta culposa, se entiende que la conducta será siempre dolosa, ¿cierto? Siempre será dolosa. Por eso es que si tú revisas el código, existen determinadas conductas que por supuesto que sí se dan el imperio de la culpa. Por ejemplo, muchos de ustedes, hace un momento escuché un comentario cuando decía, no, lo que pasa es que todos los delitos contra la vida se dan por el dolo. Pero ¿acaso, doctores, no podemos encontrar el homicidio culposo? ¿Existe o no existe el homicidio culposo? Pregunta, doctores, ¿existe o no existe el homicidio culposo? Sí existe. Sí existe el homicidio culposo. De hecho, lo encontramos en el artículo 111 del Código Penal. El artículo 111 del Código Penal me habla de homicidio culposo. Y en la descripción me dice, el que por culpa ocasiona la muerte de una persona. Y esa culpa enmarca obviamente la negligencia, la inexperiencia que la persona tiene o ha tenido. ¿Cierto? Entonces, dicha conducta se da al imperio, lógicamente, de lo que viene a ser la culpa, la negligencia en el actuar del sujeto. Esa es la conducta negligente que lógicamente ha tenido. Entonces, yo identifico, y fíjese usted, en el análisis de la subjetividad, para que sea dolo, no es necesario. Si yo no encuentro culpa, entiendo que va a ser la conducta dolosa. Eh, es cierto que, como hace un momento algunos de ustedes me han señalado, pero lo que pasa es que, profesor, también lo que hay que entender es que en el concepto que usted señala al momento de leer, entonces nosotros advertimos que siempre el comportamiento se da bajo el imperio del don. ¿Ya? Entonces, todo lo que les acabo de señalar, todo lo que les acabo de leer,
doctores, deviene precisamente en la descripción de la conducta. Y la descripción de la conducta es el tipo penal. ¿Entendemos? La descripción de la conducta, doctores, es el tipo penal. No olvidar. Reitero, descripción de la conducta es el tipo penal. Reitero nuevamente, doctores, descripción de la conducta es el tipo penal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hablemos un poco de Belling. ¿Saben quién es Belling? He escuchado un poco de Belling, de las teorías de Belling, porque tenemos pues a Gunther Jacob, Clark Roxin, ¿no? Tenemos a Zaffaroni. Entonces, de una u otra manera, a ellos, por ejemplo, lo hemos escuchado. A ellos lo hemos seguido, y muchos de ustedes siguen tal vez seguramente a Maestro Zaffaroni hasta la actualidad, y siguen leyendo, por supuesto que sí, doctor, en los contextos de análisis de Gunther Jacobs, Roxin, sobre todo cuando se habla del derecho parte general, por supuesto que sí. Pero incluso más antes que ello tenemos a Belling. Y la doctrina del Belling señala que el tipo no es otra cosa más que una simple descripción, separándole de la culpabilidad y de la antijuricidad nos establece, ¿no? Aquí también algo de cierto tiene en la génesis del inicio de lo que venía a ser, por ejemplo, doctores, el contexto, lógicamente, de los tripartitas, ¿no? Porque para señalar los elementos del tipo penal, bueno, hoy en día lo que se suele hablar con mayor frecuencia es lógicamente a los pentapartitas, pero tenemos a los tripartitas, señores, y los tripartitas siempre han señalado que el primer elemento, por ejemplo, no viene a ser la conducta, sino viene a ser la acción. Por eso te voy a hacer la siguiente pregunta porque me gusta siempre su interacción. Un poco para entender a Belling, porque hay que entender a Belling también. Conocer la historia del derecho finalmente es importante, ¿no? No todo el derecho procesal penal, doctores. Hay que conocer contextos genéricos también del derecho que son bastante interesantes. Miren, ¿cuál crees que es el primer elemento de la teoría del delito? Muy bien. No, no, no. Gonzalo me dice, es la adecuación de la otra. Una cosa muy diferente es la tipificación que el tipo penal. Y otra cosa muy distinta es la tipicidad, ¿ya? No se olviden, doctores, ¿ah? Una cosa muy diferente es el tipo penal, otra cosa es la tipificación, ¿de acuerdo? Y eso hay que tener en cuenta. Y otra cosa es la tipicidad. Los tres no son lo mismo en realidad, o sea, forman parte del segundo elemento como tal, pero no son igual. Por eso es que cuando yo hablaba del tipo, por ahí alguien puede decir, pero es la adecuación de la conducta, eh, técnicamente los criterios de adecuación van marcados en el contexto de la tipificación, ¿ya? O la tipicidad, pero cuando yo hablo del tipo penal, el tipo penal, doctores, viene a ser la descripción de la conducta. ¿De acuerdo? Hablo de tipo penal, hablo de la descripción de la conducta. Vamos a ir por partes. Hay una gran diferencia. Fíjense ustedes lo maravilloso que es el derecho penal. El derecho penal, por ende, se estudia hace 6 años. De hecho, debería estudiarse 10 años, porque es extenso el derecho penal y hay que salir como hombre de derecho muy bien preparados. ¿Ya? Bueno, entonces, partiendo de estas nociones que lógicamente yo les empiezo a comentar, pues empecemos también señalando, y yo les preguntaba, ¿no? Les acabo de cortar, ¿cuál creen ustedes que es el primer elemento de la teoría del delito? Vamos, doctores, su participación siempre es importante. ¿Cuál es el primer elemento de la teoría del delito? ¿Cuál sería tu respuesta si yo te señalo cuál es el primer elemento de la teoría del delito? Primer elemento, la idealización, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento? ¿El acto? ¿Qué pasa, doctor? ¿Cuál es el elemento de la teoría del delito? A ver, ¿cuál es el primer elemento, doctores? Y ahí te va a ver, lo voy a leer primero. Ya vamos, sin miedo al éxito. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento de la teoría del delito. ¿Cuál vendrá a ser el primer elemento? ¿Ah?
¿Cuál es el primer elemento? A ver, doctores, los hechos no son elementos. ¿Cuál es el primer elemento? Y es que ahí vamos a tener un error inicial, porque yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no, el primer elemento es la conducta, por ahí alguno de ustedes me va a decir, no, el primer elemento es la acción, ¿no? Entonces vamos a tener esa discordia, esa discusión, si realmente el primer elemento es la conducta o si realmente el primer elemento viene a ser la acción. Y tenemos un error, lógicamente, porque la respuesta que ustedes me tendrían que decir es un momentito. Dígame usted, profesor, bajo el contexto bipartita o tripartita, ¿no? Eh, es que Zaffaroni, acción es, es el sustantivo, ese, ya, pero ese es el concepto de, pero estamos hablando del elemento, ¿ya? Es que lo que yo les estoy señalando, y esto no hay que confundir, primero yo tendría que señalar, profesor, depende de qué. El contexto bipartita, tripartita o pentapartita. ¿Cierto? A ver, ¿cuál es el contexto? ¿Bipartita, tripartita o pentapartita? Porque para los tripartitas, ¿cuál es el primer elemento de la teoría del delito? Para los tripartitas, a ver, doctores. Para los tripartitas es que nosotros no sabíamos el primer elemento de la teoría del delito es la acción. Y estamos hablando de los tripartitas. Se lo dice Felipe Villavicencio, porque claro, es el corte tripartita. Y los tripartitas no señalan a la conducta. Los tripartitas señalan como primer elemento la acción. De hecho, doctores, los tripartitas, por ejemplo, han creado las causas de inexistencia de acción, ¿no? Lo que Romy Chan en su momento establecía para un contexto del aprendizaje de la memoria, la famosa FEA, ¿no? La F de fuerza física irresistible, la E de estado de inconsciencia y la A de actos reflejos. Pero por supuesto que sí. Entonces, si yo hacía mención a quienes vienen a ser los tripartitas, entendía cada uno de estos elementos. Pero si me voy al contexto pentapartita, que es posterior, por supuesto que sí, a quienes venían a ser tripartitas, ya los pentapartitas no te señalan como primer elemento, lógicamente, doctores, la acción, porque te dicen, no todo reproche penal necesariamente se da por un hacer, por una realización. Lo que técnicamente nosotros podemos decir que no necesariamente se da por una acción, porque también existe la cuestión de derecho punible por omisión o no. Por ejemplo, el artículo 149 del Código Penal, el que omite prestar alimentos. ¿No es acaso que esa omisión de esa conducta que yo estoy estableciendo es una conducta omitiva? El omitir prestar alimentos establecido en una resolución judicial no es una conducta técnicamente que se da por acción, es una conducta que se da por omisión. Por eso es que los pentapartitas, ¿no? Omisión nunca lo notificaron. No, ¿qué estamos hablando ahí, doctores? La omisión La omisión es no hacer algo establecido en la norma. Entonces, para los pentapartitas, el elemento es la conducta y luego agregan lógicamente el factor de la conducta humana. Y ellos lo dividen. Conducta por acción y conducta por omisión. Pero los tripartitas dicen, ni siquiera mencionan a la omisión, sino en el caso de los tripartitas señalan a la acción y luego te vienen en las causas de inexistencia de acción, ¿no? En los tiempos de Belling o en la doctrina de Belling, lógicamente era de un corte tripartita, no pentapartita. Eran tripartitas, por eso ellos lo que decían, mira, hay que darle un análisis interesante a la tipicidad, hay que separarlo de la antijuricidad y hay que separarlo de la culpabilidad. Porque ustedes saben que quienes son tripartitas te dicen acción típicamente antijurídica. Pregunta, doctores, hemos escuchado aquella terminología que dice típicamente antijurídica, acción típicamente antijurídica. ¿Qué pasa con quienes mencionan ello? Típicamente antijurídica. Entonces, unen la tipicidad con la antijuricidad como uno solo. Entonces ellos dicen, no, esa conducta típicamente antijurídica, esos son tripartistas. Entonces Belling
Cuando hablábamos del tipo penal, Belin decía hay que hacer una separación, porque lo que Belin decía es que el análisis del tipo tiene que ser autónomo. Separemos del contexto de la culpabilidad, por supuesto que sí separemos de los parámetros también establecidos, doctores, en la antijuricidad. Vamos entendiendo. Ese es un poquito el concepto de Belin. La segunda fase es la del tipo contiene carácter indiciario. Ya ahí tenemos a Max Ernesto Mayer en su Tratado de Derecho Penal, ¿no? Dice que la tipicidad es indicio de la antijuricidad. Mayer dice que la tipicidad es el fundamento cognoscitivo e lo injusto, ¿no? El ratio cognoscendi de lo que uno está realizando, ¿ya? Y bueno, la tercera fase de identificación, ¿no? Su principal representante fue Edmundo Meyers, quien dice que el tipo no es una descripción de una conducta antijurídica, ¿no? Sino la razón de ser de ella y su fundamento. Y eso, lógicamente, debemos tener en cuenta, y acá hablamos, pues, de lo que es la ratio excedente, ¿no? Muy bien, y aquí podemos hablar un poco de historia. Pero voy a dejar eso para mencionarles algunos contextos interesantes aquí. ¿Ya? Muy bien. El segundo elemento como tal, vamos a ver acá, lo vamos a marcar a ver, ya, luego vamos a pasar a él, ¿ya? Pero vamos a ver que este segundo elemento, ya les he dado algunas cuestiones iniciales teóricas, típica antijuría, no, pero es que los tripartitas no decían ello, los tripartitas decían acción típicamente antijurídico culpable, y ni siquiera mencionaban a la punibilidad, ni siquiera mencionaban a la punibilidad, doctores, y mucho menos los bipartitas. Siempre la lucha ha sido entre quienes son tripartitas y pentapartitas, ¿de acuerdo? Lógicamente que quienes son tripartitas desconocen a la omisión. Ahora, los pentapartitas son los que sí establecen conducta típica antijurídica culpable y punible. Pero como la sociedad avanza, y ustedes muy bien saben que la punibilidad, ¿cierto? Va teniendo su propia autonomía, porque hoy en día incluso hablamos lo que viene a ser, doctores, la teoría de la pena. Y en el aspecto de la teoría de la pena, incluso nos dicen que esta tiene su propia autonomía y es tan grande incluso como la teoría del delito, porque el derecho evoluciona a medida que evoluciona la sociedad, ¿ya? Pero bueno, después de haberles mencionado eso, ¿qué entenderemos, doctores? Ya dejo el tipo penal porque no se olviden, el tipo penal es la descripción de la conducta. El tipo es la descripción de la conducta. Pero el segundo elemento me dice conducta típica. Y cuando hablo de conducta típica, enmarcamos tipicidad. Entonces ahí ingresa mi pregunta. ¿Qué vendrá a ser, doctores? Y acá yo les voy a pedir, por supuesto que sí, que ustedes participen, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es la tipicidad? ¿Quién me dice, doctores, qué es la tipicidad? Vamos, tu participación es importante. ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué es la tipicidad, doctores? ¿Qué es la tipicidad, doctores? A ver, doctores, vamos a ver. A ver, ¿qué es la tipicidad? Ya acá estoy viendo su comentario, leyendo, mejor dicho, sus comentarios. ¿Qué es la tipicidad? A ver, vamos a leer sus comentarios, ¿ya? Vamos a leer su comentario. Por ejemplo, me dice, a ver, la conducta puede ser ya. No, a ver, vamos acá. O sea, la tipicidad es aquel hecho que se halla dentro del marco legal de un delito, ya. La tipicidad es la que debemos adecuar al tipo penal, vamos bien.
Concepto jurídico, lo que describe la acción vendría a ser la subsunción de la conducta, conducta que ya, muy bien. Hay un vamos a ver, que la conducta está descrito en la ley. Vamos a ver, ¿qué es la tipicidad? Son los elementos para que la configuren como delito. A ver, ¿qué es, doctor, es el contexto de la tipicidad? Es la conducta descrita en la norma jurídica, porque lo que hemos hablado es que hay una gran diferencia entre lo que viene a ser tipo penal, tipicidad y tipificación también, ¿no? Pero entonces vayamos acá, doctores. Cuando empezamos a señalar, por supuesto, lo que viene a ser la tipicidad, no es otra cosa, doctores, que adecuar la conducta en un determinado tipo penal, ¿cierto? Hablo de tipicidad y la tipicidad no es otra cosa que adecuar la conducta, doctores, adecuar la conducta dentro de un determinado tipo penal. Y por eso es que en la adecuación de la conducta siempre tenemos que abrazar, doctores, lo que viene a ser el principio de legalidad, ¿no? Dentro de los múltiples principios que por supuesto que sí nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar uno que está relacionado a las conductas sujetas a derecho. Y estas conductas sujetas a derecho enmarca, por supuesto que sí, el parámetro de lo que viene a ser la legalidad. Y en el contexto del principio de legalidad, lo que nos establece, por ejemplo, es que ninguna persona, ¿no? Debería ser procesada, por ejemplo, si al momento de la comisión de un hecho criminal su comportamiento no se encuentra subsumido dentro de lo que viene a ser el código. Y esto incluso los parámetros se enmarcan más en el contexto de la sentencia, porque si el juez va a emitir una sentencia de por medio, dicha sentencia, cuando establece ya a nivel de la certeza de un hecho, tendría que señalar que estos hechos, por supuesto que sí, se encuentran subsumidos dentro de lo que viene a ser un tipo penal en concreto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, enmarca la relación de las subsunciones precisamente de la conducta, que es la adecuación de la conducta. Ahora, no todas las conductas se adecúan, por supuesto que sí. De hecho, hay muchas conductas que no están enmarcadas en un determinado tipo penal porque esta tal vez ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo. O sencillamente, muchas de estas conductas que tal vez eran reprimibles en su momento, en la actualidad ya no lo sean, ¿no? Y vamos a hablar de algunos delitos o algunos comportamientos que yo les voy a señalar, doctores, y ustedes, por supuesto que sí, me van a señalar, ¿ya? Para aquí les vamos a pedir nuevamente su participación. Me van a señalar en qué tipo penal en concreto se podrían subsumir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos a señalar en qué tipo penal en concreto podrían subsumirse. Por ejemplo, vayamos a continuación a señalar algunas. Vayamos con ustedes a analizar, doctores. Miren, vamos. Por ejemplo, que una persona denuncia y dice, anoche ingresaron a mi casa. Yo tenía en la puerta pues un candado, ¿no? Lo estaba protegiendo, había mucha seguridad, pero a pesar de eso ingresaron una serie de personas a mi hogar y se llevaron mi televisor, ¿de acuerdo? Se llevaron aparte de eso mi refrigeradora, se llevaron mis cosas y dinero que yo tenía. Entonces, eso está presentando lógicamente en su denuncia. Esos son los hechos. Pregunta, ¿estos hechos en qué tipo penal se van a adecuar, doctores? Pregunta, vamos. Respondemos rápido. ¿En qué tipo penal se van a adecuar los hechos que les acabo de señalar? Vamos, doctores. ¿En qué tipo penal? Ah, muchos me dicen robo. ¿Están seguros que es robo, doctores? La persona que está denunciando dice, ingresaron a mi casa, yo puse un candado. Ingresaron a mi casa y se llevaron mis cosas. Yo ni siquiera me di cuenta, porque seguramente estaba durmiendo. ¿Por qué me dicen robo? Ese no es un delito de robo. Fíjense ustedes que si yo pongo robo, estoy adecuando de una forma mala, lógicamente, el tipo penal. Ahora, quienes me han dicho hurto, ¿qué hurto es? ¿Un hurto simple? ¿Un hurto agravado? Violación a la propiedad privada, ya, pero al margen de la violación a la propiedad privada, estamos hablando que si se llevan tus cosas, ¿qué delito viene a ser? ¿Qué delito es cuando se llevan tus cosas? Ya.
¿Por qué me dijeron robo? Me preocupa si ustedes me dicen robo. No puede ser robo. Es hurto ya, pero el hurto tiene múltiples modalidades. Entonces, es hurto, doctores, porque se agrava cuando ingresan a una propiedad. O sea, luego vamos a hablar en otra clase porque no se trata ni siquiera de concursos de delitos. Porque ustedes saben que en el caso del hurto agravado te señalan las agravantes del hurto y uno de ellos cuando ingresan a una vivienda habitada. Entonces no podría señalar dos a la vez, no es un concurso de delitos. ¿Me explico? Entonces es un hurto, ¿no? Como ingresaron a su casa, entonces lógicamente, doctores, enmarca pues este criterio de tipificación, ¿ya? Y que como les digo, pues deviene a ser un factor bastante importante que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Correcto, doctores, correcto. Muy bien, doctores. Vamos a seguir. ¿Ya? Ya, porque así de noche, ya, también puede ser, ¿no? Pero el marco de noche es diferente. No te habla de noche a partir de 7 p.m. más adelante, sino te habla de noche en el contexto de la oscuridad. Pero bueno, entonces quedamos en que es hurto agravado y que el bien jurídico que se ha vulnerado es lógicamente el patrimonio de una persona. Entonces, por eso lo calificamos como tal, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Muy bien, Roxana, en inmueble habitado, excelente, Roxana, muy bien, excelente, Roxana, felicitaciones, ¿ya? Pero sigamos. A ver, Pepito denuncia unos hechos porque Pepito dice lo siguiente, esta vez lo que ha pasado, eso es lo que me dice Pepito, ¿va? Me fui al cajero y saqué pues la suma de 12.000 soles, acá bueno, estoy exagerando, que haya ido al cajero y que haya retirado la suma de 3.000 soles. Entonces Pepito dice, yo saqué los 3.000 soles y estaba caminando rumbo a mi casa de lo más tranquilo y de repente pues apareció una moto lineal, descendió un sujeto, me apuntó con el arma y me dijo, ¿me das el billete que acabas de sacar o si no te envío al más allá? Entonces yo en ese momento no sabía qué hacer, no le pude soltar, dar el dinero porque me quedé perplejo, me quedé lelo en ese momento, y este sujeto lo que hizo es agarrar la cacha del revólver y ¡pum! Me lo dio en la cabeza y me rompió la cabeza y después de eso se llevó mis cosas. Eso está narrando en los hechos. Pregunta, ¿en qué delito estamos aquí? ¿Lesiones graves? ¿Tentativa de homicidio? ¿O qué delito es? ¿Por qué no podría ser lesiones graves? ¿O hay un concurso de delito? Fíjense ustedes que ahí, ya bueno, cuando hablemos en su momento, porque tenemos una sesión de clases y no vamos a conversar con la doctora en su momento para hablar cuándo se configuran las cuestiones de los concursos reales de delito, el concurso aparente de delitos, ¿no? Pero aquí como existe una subsunción, porque ustedes saben que uno de los principios existentes también, y ahí le viene en el caso de robo, es que en el robo el ánimos o los bienes jurídicos tutelados que se han vuelto en peligro, se advierten en peligro, es el patrimonio en primer lugar, pero también la integridad de una persona. ¿No? La integridad, ¿ya? La integridad corpórea, que no necesariamente deviene lógicamente en la lesión corpórea, porque es cierto que muchas personas que son víctimas de robo llegan pues con la nariz rota, con el labio partido, con golpes en la cara, con arañones. Entonces dice, ¿qué te ha pasado? Lo que pasa es que estaba saliendo de mi trabajo y a la esquina vinieron unos sujetos y ¡pum! Me agarraron a golpes y se llevaron mi cosa. Entonces te acaban de robar. ¿Cierto? Por eso es que erróneamente, y eso lo saben, pues quienes son, o lógicamente se entiende, estudiantes de derecho o abogados, que cuando alguien viene y dice, me acaban de robar, entonces uno lo que le pregunta rápidamente, ¿pero estás bien? Y dice, no, no, lo que pasa es que mis cosas ahí llegué y no había. Entonces, hijo, despierta, ¿no? Ese no es robo, ese es hurto, te acaban de hurtar. No te han robado, te han hurtado, se han llevado tus pertenencias, porque en el robo tiene que haber, ¿no? Lesiones corpóreas, o si no, tiene que haber una puesta en amenaza, por supuesto que sea la integridad corpórea de un individuo, ¿cierto? Bueno, sigamos, sigamos. No existe, pues, incluso acá ya les voy a dar porque lo que yo les estoy señalando es cómo en el contexto de tipicidad vamos adecuando la conducta en un determinado tipo penal.
Luego digamos que llega un informe de la UIF. ¿Sabemos lo que es UIF, doctores? No UFC, ¿ah? Ni mucho menos KFC. ¿Qué es la UIF? La UIF, doctores, ¿qué viene a ser la UIF? A ver, la UIF, doctores, ¿qué es? KFC, sí, sí, les pregunto, ¿qué es KFC? A ver, ¿qué es KFC? ¿Han comprado su pollito de KFC? ¿Qué es, doctores, la UFC? Eso sí sabemos, ¿no? La lucha libre. ¿Pero qué es la UIF? ¿Qué es la UIF, doctores? ¿Sabemos? UIF. Bueno, a mí me gusta cuando el participante me dice no sé. Me alegra cuando el participante me dice no sé, porque nadie es un todista. Venimos finalmente para aprender. Pero lo que no me gusta es cuando el participante solamente mira y no participa, porque hay que participar, hay que hacer comentarios, ¿ya? Eso es importante. Bueno, cuando hablamos de la UIF, doctores, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya entonces lo que llega a mi fiscalía es un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me dice, mira, somos la Unidad de Inteligencia Financiera y este es un informe que hemos hecho digamos, a Pepito. Entonces la UIF dice, mira, a Pepito hemos hecho esto. Entonces, bueno, hay que ver qué ha pasado pues, con nuestro amigo el Pepín, ¿no? Lo que pasa es que el Pepín tiene como ingreso mensual 5.000 soles. Pero con ese ingreso mensual de 5.000 soles ya se ha comprado departamentos, se ha comprado una casa de playa, se ha comprado una camioneta 4x4, señor. ¿No? Entonces, mira, se ha comprado todos esos bienes. Y aparte que tiene joyas, lujos y demás cosas. Y no guarda relación en realidad eso con el ingreso económico que él está percibiendo. O sea, existe un desbalance, señor. Entonces te lo está poniendo en tu denuncia. Pregunta, ¿qué delito será? ¿Qué delito será, doctores? Vamos, porque tú estás haciendo suspensión de la conducta. Entonces, ¿qué delito tenemos cuando podemos encontrar desbalance patrimonial? Vamos, porque lo que estamos haciendo ahí, doctores, es suspensión de la conducta. ¿Qué hacer? A ver, ¿o no es ningún delito? ¿Es un delito o no es un delito? Vamos, doctores. Ya, de hecho, malversación de fondos no es, ¿ah? Porque en el caso de malversación de fondos tú le das un origen distinto al dinero que ha sido, por ejemplo, sustentado en la partida presupuestal. Pero ¿es un delito? No, no es enriquecimiento ilícito tampoco. El enriquecimiento ilícito tiene otros factores, ¿ya? No, no es enriquecimiento ilícito, doctor, y ya, le hay incremento patrimonial, pero técnicamente no hay un delito de incremento patrimonial. Cuando los fines de semana tu ropa está sucia, ¿qué es lo que haces con tu ropa? ¿Lo dejas ahí? ¿O qué haces con tu ropa que en la semana se percurió, se ensució? ¿Qué es lo que haces? Lavarlo, ¿no? Entonces, ¿qué delito vendrá a ser? Lo mando a lavar ya, pero así sea que lo mandas a lavar, es lavado de activo, pues doctores. El delito es lavado de activo, lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿No están haciendo acaso su función de la conducta y un desbalance patrimonial? Ante la existencia precisamente, doctores, de este desbalance patrimonial que les acabo de señalar y les estoy comentando, porque existe esto, por supuesto que sí, entonces estamos en el marco de configuración de lo que vendrá a ser, doctores, el delito de lavado de activos. ¿De acuerdo? Lavado de activos y la existencia, por supuesto, de lo que es un desbalance patrimonial. ¿Ya? Desbalance patrimonial, lavado de activos. Vayamos a dos conductas más. ¿Ya? Porque yo creo que entiendan, es como que en el contexto de tipicidad, vamos nosotros finalmente adecuando la conducta en un determinado tipo penal en concreto. ¿De acuerdo? Eso nos tiene que interesar. Sigamos, doctores. A ver, unos ciudadanos denuncian porque un funcionario del Estado puso como en un cargo de abogado, porque de acuerdo a los términos de referencia, que tenía que ocupar el puesto es alguien que era abogado y que debe tener 5 años de experiencia como abogado. Lo dice, no, para ese cargo tal, ese cargo lo tiene que ocupar un abogado
que el abogado tiene que tener 5 años de experiencia, ¿correcto? Abogado con 5 años de experiencia, pero lo está ocupando una bachiller de derecho, que no tiene 5 años de experiencia y por supuesto que sí no es abogado todavía, pero está ocupando el puesto. Y lo que resulta que de acuerdo a lo que ellos tienen, ella había ocupado ese cargo producto de una convocatoria, de un concurso. O sea, no sabemos cómo, porque en el concurso se entiende que en el término de referencia, quien tenía que ocupar el cargo es un abogado que tenga 5 años de experiencia, pero lo está ocupando una bachiller de derecho. De acuerdo a la información que tienen, este gerente, ¿no? O funcionario de Letira tiene una vinculación amorío, una vinculación sentimental con esta señorita que es bachiller, ¿ya? Con esta señorita que es bachiller. Pregunta, ¿qué delito será? ¿Me entendieron los hechos, doctores? O lo repito, ¿me entendieron los hechos? ¿Qué delito será? Ya mucho me dicen tráfico de influencia. Fíjense ustedes, mira, muchos de ustedes me dicen tráfico de influencia. Por eso es que cuando yo digo es que importante resulta siendo doctores conocer la parte especial del derecho. Muy bien, Pedro, podría ser aceptación indebida del cargo, designación ilegal, pero acá no es un concurso, no lo están designando. La designación, como por ejemplo, si yo designo un ministro. Entonces, para que sea ministro, siempre sea, si bien es cierto, es un cargo de confianza, pero tiene que cumplir ciertos estándares. ¿No? Si no cumple determinados estándares, entonces yo no lo puedo designar. ¿Correcto? Reitero nuevamente. La persona tendría que cumplir ciertos estándares, lógicamente, pues, doctores, para su designación. ¿Ok? Entonces, hay un delito. ¿No es acaso que el funcionario se ha interesado en que la chica ocupe el cargo o no? A ver, yo les pregunto así a secas. ¿El funcionario se interesó o no se interesó en que la chica ocupe el cargo? ¿Se interesó o no? Claro, entonces, si se ha interesado, hay un verbo rector que se llama el interés indebido. Y el interés indebido es el delito, doctores, de negociación incompatible o conocido también como aprovechamiento indebido del cargo. Entonces, fíjense que estos hechos que yo les acabo de señalar, doctores, es aprovechamiento indebido del cargo. Y muy pocos me dijeron aprovechamiento indebido del cargo, doctores. Me parece que el 80% me ha señalado negociación, perdón, el 80% me ha señalado tráfico de influencia. Y ahora les voy a explicar, por eso reitero nuevamente, qué interesante y qué importante es conocer la parte especial del derecho. ¿Por qué tráfico de influencias? Uno cree erróneamente que cuando uno tiene un amiguito, ¿no? Entonces uno tiene un amiguito y alguien le ha puesto en el cargo, le ha puesto en un puesto de trabajo, entonces uno cree, por ejemplo, que ese es tráfico de influencia. Y eso no es tráfico de influencia, doctores. En el tráfico de influencia, te voy a poner un ejemplo para que entiendas. Aquí vayamos con el siguiente hecho para que me entienda. Entonces, llegan los hechos. Entonces, la señora está denunciando al asistente en función fiscal porque la señora está siendo investigada, ¿no? La señora en este caso, por ejemplo, o es abogado del investigado, y el asistente en función fiscal le dijo, yo puedo ayudarte con tu caso. Yo puedo hacer que tu caso que está siendo materia de investigación lo archiven. Y yo voy a hacer que el fiscal lo archive porque yo trabajo con el fiscal. El fiscal es mi pata, el fiscal es mi yunta, el fiscal es mi amigo. Yo trabajo con el fiscal y vamos a hacer que archiven tu caso. ¿Qué es lo que está haciendo la persona que le dice,
yo conozco a alguien, yo te puedo ayudar con tu caso. Está evocando, está evocando tener influencias o no. Claro, el término yo conozco a alguien. Yo conozco al presidente, conozco al ministro, conozco al juez, conozco al fiscal, conozco a Mengano, Sutano, etcétera. ¿No es acaso que evocar conocer a alguien? Ese evocamiento es el delito de tráfico de influencia, doctores. ¿Me entienden? El evocar, el invocar. Pero lógicamente, incluso los parámetros de interpretación son mucho más amplios, porque quien evoca influencias debe ser con el afán de interceder y esa persona tiene que conocer un proceso penal, judicial o administrativo, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un concierto, digamos, de Shakira. Entonces, en el concierto de Shakira, alguien te dice, mira, yo conozco a Shakira, Shakira es mi amiga. Todas las noches antes de dormir conversamos, whatsappeamos, me comenta cuáles son las últimas canciones que va a sacar. O sea, me comenta absolutamente todas. Yo puedo hacer, porque Shakira es mi amiga, yo puedo hacer que ella te dé un autógrafo firmado, pero ya vas a saber cuánto va a costar. Entonces la pregunta es si la persona le dice, yo conozco a Shakira, ¿ese es tráfico de influencia? ¿Ese es tráfico de influencia? No. Porque para que sea tráfico de influencia, doctores, quien evoca tener influencia, ¿ya? Debe ser ante una autoría, ante un funcionario o servidor que esté conociendo, vaya a conocer o haya conocido un proceso penal o administrativo. Proceso, ojo con lo que les digo, proceso penal o administrativo, si no, no será absolutamente nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Suspensión de la conducta, ¿ya? ¿Va quedando claro, doctores? Va quedando claro. Mira, hemos abarcado esto porque es necesario para entender lógicamente, doctores, la tipicidad. Porque la tipicidad, como les acabo de señalar, no es otra cosa que adecuar la conducta en un determinado tipo penal. Y para yo poder adecuar, bueno, esto ya ingresa en cuestiones prácticas en todo caso, para yo poder adecuar una conducta a un determinado tipo penal, doctores, yo tengo que conocer la parte especial. Si desconozco la parte especial, me va a ser muy complicado. ¿Correcto? Muy bien. Por eso que nos dice la adecuación de la conducta. Dicho de otro modo, la tipicidad supone la adecuación de una conducta en los presupuestos que detalla la legislación sobre un delito. Si la acción que ejecuta una persona de forma voluntaria encaja con la figura que describen las leyes, como delito se habla de la tipicidad del hecho cometido, ¿ya? Ahora, pero no toda descripción de la conducta deviene lógicamente una tipicidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una señorita quiere denunciar pues a su enamorado? Dice, "Uy, yo voy a denunciar a mi enamorado, lo voy a denunciar. Y tú dices, pero ¿por qué lo vas a denunciar? No, porque este es un desgraciado, me ha sido infiel, me ha sacado la vuelta, me ha sido infiel, me ha sacado la vuelta, lo va a pagar. Pues no voy a parar y lo voy a denunciar. Y lo presenta su denuncia, le dice, bueno, denuncio a fulano de tal, a mengano de tal, porque me fue infiel, me engañó. Entonces pregunta, ¿que te engañen es un delito? ¿Que te hagan reno es un delito? ¿Quisieras que sea un delito? Ya, ahora que quisieras que sea un delito es otra cosa. Ya, aparte de las situaciones, tal vez que te habría sucedido o que hayas conocido a alguien, ¿no? Porque imagínate si la infidelidad fuera un delito. ¿Qué porcentaje del mundo entero estaría en la cárcel? Si ni existiría cárcel, ¿no? O sea, imagínense ustedes. Como alguien dirá que levante el manito arriba, ¿no? El que no fue infiel. Bueno, entonces hay cosas, doctores. Es que hay que ver si están casados, y si no están casados.
es otra cosa, pues no, o sea, si no están casados no pasa absolutamente nada. Y hay personas que te pueden denunciar cosas sin sentido. De hecho, hay que ver también adecuaciones de la conducta dentro de otros parámetros. Por ejemplo, ustedes saben quiénes son los veedores ciudadanos, que podemos ser cualquiera de nosotros, podemos ser veedores ciudadanos. Una vez, si producto dice, si producto dice Renado, se produce la muerte del adornado. Es algo bastante interesante. Mira, voy a plantear algo que me señalan y que me parece bastante interesante, ¿ya? Sobre todo para señalar el tema, doctores, porque ustedes hablamos de complicidad primaria, secundaria o instigación, ¿no? La instigación, ya. Miren, dos cosas interesantes porque respecto a las cuestiones de adecuación, doctores, son finalmente parámetros bastante amplios que hay que tener en cuenta. Alguien me dice, pero la madre denuncia a Pepito. Y uno dice, pero la madre, ¿por qué está denunciando a Pepito? No, porque lo que pasa es que sucedió lo siguiente. Pepito adornó a mi hija, o sea, le fue infiel, ¿no? Le puso los cachos. Y producto de que le puso los cachos, mi hija dijo, ya sin él mi vida no es igual, y ¡pum! Se lanzó al precipicio. Entonces, por eso Pepito es culpable. Investígalo todo el peso de la ley a Pepito, porque si Pepito no le hubiese sido infiel, mi hija estaría viva. Pregunta, ¿es responsable Pepito por lo que haya hecho su hija? Responsable penalmente, digo, ¿ah? Penalmente, porque si hay un grado de responsabilidad posiblemente moral, ¿no? De valores y demás contextos educativos que por supuestamente puede haber. Pero penalmente habrá un reproche, doctores. Penalmente no hay nada, ¿no? No hay un reproche, por supuesto que sí. Entonces ahí vamos a ver cuando hablamos de cuestiones de imputación objetiva, no hay pues absolutamente nada, por lo menos hasta ahí, ¿ya? Bueno, claro, pues ahora, ¿y qué hubiese pasado si le decía él, no? Bueno, termino contigo y la verdad yo no estoy contigo porque de derecho no sabes nada. Termino contigo porque ni siquiera estás estudiando derecho, eres bachiller de derecho y eres abogado y no sabes diferenciar entre tipo, tipicidad y tipificación. Porque no sabes, ¿no? Termino contigo. Poca palabra le digo, termino contigo por burro. Y creo que no deberías vivir en este planeta. Y se va. Y el chico, chica, dice, bueno, tiene razón, soy un burro en el derecho porque no sé nada, no entiendo la diferencia entre tipo, tipicidad, tipificación, y ¡pum! Se quita la vida. La pregunta es, ¿la señorita puede responder como instigadora del delito? ¿La ha instigado? ¿Es instigadora del delito o no? No te de never. Ahí me fija, y ahí vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a ver parámetros, porque la chica, bueno, la chica dijo, yo lo termino porque no sabe nada, ¿no? Depende, bueno, muy bien, me gusta la respuesta de Evelyn, porque la instigación es diferente, la instigación es una provocación, la instigación es una incitación que va más allá con el tema del convencimiento, ¿no? Pero si alguien te dice una terminología como en este caso, no necesariamente porque alguien, es como diría tu mamá, ¿no? O sea, si alguien se avienta, tú te vas a aventar, es metafórico. Para la instigación tendría que existir una especie de convencimiento intencional para que la persona lo realice. Pero si no, ni siquiera es instigación. El hecho que la persona haya utilizado estos términos no significa que lo esté instigando a la comisión del hecho criminal. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ok, entonces nos hemos quedado en el contexto de la ecuación de la conducta, ¿ya? O sea, no se olvide, ¿ya? Hasta aquí todo bien, doctores. ¿Todo bien? Ok, muy bien, doctora. Me preocupan, ¿ah? Creo que algunos están durmiendo o algunos se han puesto tristes con el ejemplo que acabo de señalar. Porque tenemos clase hoy hasta las 4 de la mañana, así que vayan preparando sus cafecitos, etcétera. Solamente tenemos clase hasta las 4 de la mañana y recién son las 9:46, así que tenemos para rato. Pero vamos a ver quiénes son pues los que están aquí presentes. Yo sé que del trabajo y todo siempre a veces termina siendo pues un día un poco cansado, ¿no? Pero vayamos acá, doctores, a ver. Enciendan su cámara todos los que están presentes en la clase. Enciendan su cámara, doctores, todos los que están presentes porque vamos a pasar lista. Ya vamos a pasar lista. Ahí está, doctores. Vamos a pasar lista quienes están
aquí en la sesión de clase. Excelente, muy bien, doctores, ahí los puedo ver. Vamos, un minuto para que enciendan su cámara, un minutazo para que ustedes puedan encender su cámara, para que los pueda ver, ¿de acuerdo? Muy bien, para no, muy bien, excelente, doctores, ¿ya? Excelente. Ahora enciendan su cámara, enciendan su cámara. Una vez un estudiante le pidió que encienda su cámara y me puso un globo con unos ojos, ¿ya? Entonces, pues, obviamente el alumno terminó jalado de la materia, ¿ya? Pero bueno, muy bien, doctores. A ver, tenemos ahí, vamos. No importa si estás en tu pijama, en tu sofá, durmiendo, lo que fuera, no interesa, lo importante es que enciendas tu cámara porque de esta manera, doctores, nosotros podemos darnos cuenta de que ustedes están aquí en la sesión de clase, están ustedes participando, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, ahí los puedo ver entonces, doctores, de hecho, estamos ya, como le señalaba la doctora, ¿no? Ya en sesiones de clases avanzadas. Entonces, bueno, ya felicitarlos también porque dentro de poco van a terminar ustedes este diplomado. Entonces resulta siendo, pues, doctores, bastante interesante que debemos tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, doctores, sigamos. Vamos a continuar, ¿ya? De hecho, a propósito, porque ustedes me han estado señalando, doctores, cuando les hice sobre todo el ejemplo de la adecuación de la conducta, algunos me han estado diciendo, pues, no sé si es tráfico de influencia o si es tráfico de influencia. Entonces, un material adicional, doctores, aparte obviamente de lo que van a tener, acá les estoy dejando el número de WhatsApp, si lo anclan, que es el 997 588013. Lo pueden visualizar, el número de WhatsApp, el 997 588013, ¿ya? Si lo anclan. Y dicen, antes de las 10 de la noche, me dicen, profe, las PPTs del tráfico de influencias. Para remitirle el PPT adicional de tráfico de influencias y ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Aparte, porque lo estamos hablando de la ecuación de la conducta y el contexto de tráfico de influencias, pues es un parámetro ya diferente, ¿ya? Tienen el número de WhatsApp, que es el 997 588013. Muy bien, doctores, vamos a continuar, ¿ya? Tipicidad y la ley. ¿Qué nos dice la tipicidad y la ley? Bueno, en los factores de la tipicidad y la ley, estimados participantes, ingresa precisamente en lo que les decía el principio de legalidad. Y los factores del principio de legalidad son súbitamente, doctores, bastante interesantes. Ojo, en los parámetros del principio de legalidad. Porque lo que me dice el principio de legalidad es que para yo poder imputar a una persona la comisión de un hecho criminal, para poder imputar a una persona la comisión de un delito, lógicamente su conducta tiene que estar subsumida dentro de lo que viene a ser mi ordenamiento jurídico. Pero si la conducta no se encuentra subsumido, deviene ser en atípica. ¿Ya? Viene a ser atípica. Solamente los criterios de tipicidad son conductas que se subsumen, doctores, como les señalaba, dentro de un tipo penal. Caso contrario, doctores, son atípicas. ¿Ya? Bueno, sigamos. Acá rápidamente. Acá hay una diferencia entre tipicidad, tipificación y tipo penal. ¿Ya? Vamos a dar 20 de nota. Quien me diga qué diferencia encontramos, doctores, entre lo que viene a ser tipicidad, tipificación y tipo penal. A ver, no sé si alguno de ustedes me dicen, profesor, yo sé qué diferencia hay entre tipicidad, tipificación y tipo penal. ¿Existe diferencia? ¿No existe diferencia, doctores, entre tipicidad, tipificación y tipo penal? ¿Encontramos o no encontramos diferencia? Tipicidad, tipificación y tipo penal. Y ahí voy a correr porque necesito, mira, ya hemos llegado a un poco más de hora y media de la sesión de clase. Entonces necesito correr también. Bueno, para entender la diferencia entre tipicidad, tipificación y tipo penal, el tipo, a ver, vamos a ver si han estado atentos o no a la clase que estaba dictando, ¿ah? Yo les he hablado de tipo penal. ¿Qué venía a ser el tipo penal, doctores? A ver si nos recordamos. ¿Qué venía a ser el tipo penal? Si se recuerdan, ¿qué venía a ser el tipo penal, doctores? Vamos, lo he comentado, he hablado del tipo penal, doctores.
No, el tipo penal es la descripción de la conducta, doctores, por favor, yo lo he señalado hace un momento, hablaba de tipo penal y cuando hablaba de tipo penal estaba mencionando que el tipo penal es la descripción de la conducta, ¿no? El tipo penal es la descripción que se realiza de un acto omisivo o activo como delito que se encuentra establecido como tal en lo que es el presupuesto jurídico de una ley penal. Entonces, ese es el tipo penal, no nos olvidemos ahora nunca, doctores. Si alguien me dice tipo penal, digo, a ver, ¿qué vendrá siendo? Digo, el tipo penal es la descripción. No, mira, eso es acá el tipo penal. Es la descripción de la conducta. ¿Ya? No nos olvidemos. Tipo penal, la descripción de la conducta. ¿Y qué es la tipicidad? ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad, doctores, es la forma en la que se adecua el acto humano, ¿ya? Voluntario ejecutado por el sujeto a lo que es la figura descrita por la ley como delito. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Esa es la tipicidad, doctores. Es la forma en la que se adecua el acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a lo que la figura es descrita por la ley como delito. Por ejemplo, homicidio simple es la tipicidad. El que mata a otro, que uno ha dicho, "Bueno, hay que darnos cuenta", dicen, ¿no? ¿Qué hizo el legislador? Porque el legislador dijo, a ver, el que mata a otro, ya, ¿cómo lo ponemos? A ver, o sea, ¿cuál va a ser la tipicidad? No, va a ser pues homicidio simple. No, luego dijeron, ya ver, pero quien actúa por furicidad, codicia, lucro, para facilitar o ocultar otro delito con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas, ¿cómo ponemos la tipicidad? La tipicidad va a ser homicidio calificado. Entonces, no se olviden, doctores, que la tipicidad es lo que precisamente ponen ahí como el título. La tipicidad, por eso, doctores, viene a ser el título. No nos olvidemos, ¿ya? Tipicidad es el título. El tipo y la descripción, ¿ya? Tipicidad es el título, el tipo de doctores viene a ser la descripción, ¿ya? Y la tipificación, ¿qué vendrá a ser, doctores? ¿Quién me dice que es la tipificación? La tipificación, doctores, no es otra cosa que el artículo. Artículo 106, artículo 107, artículo 108. O sea, ¿dónde está tipificado? Te dice, ¿no? Vamos a escuchar las audiencias donde uno, por ejemplo, puede hablar y te dice ya todo lo que tú quieras, pero ¿dónde está tipificado? Entonces uno le dice, bueno, esa conducta lo que pasa es que está tipificado en el artículo 108b, por ejemplo, o está tipificado en el artículo 108c, ¿correcto? Esa es la tipificación, doctores. La tipificación es el artículo. Muy bien, hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, la tipificación penal, así podemos determinar que es definida como la criminalización de una norma de cultura realizada por el pertinente legislador y que se encuentra establecida, recogida así en una ley de tipo penal. ¿Ya? Bueno, acá hay funciones de la tipicidad, etcétera, clase de tipos penales y demás cuestiones, ¿ya? Porque hay tipos penales cerrados, abiertos y leyes penales en blanco. Pero eso ya ustedes lo van a tener en su momento, porque incluso hay delitos comunes especiales y delitos de propia mano. O sea, de hecho nos va a quedar muy corto la sesión de clase del día de hoy. Pero bueno, vamos a enmarcar dentro de unos aspectos importantes que se analiza, pues, doctores, dentro de lo que viene a ser el tipo penal, ingresa precisamente los factores relacionados a la imputación objetiva. Que es muy diferente, doctores, analizar imputación objetiva que imputación necesaria, por si acaso, ¿ah? Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es imputación objetiva, otra cosa muy diferente, doctores, es imputación necesaria. Por favor, no olvidar. En la imputación objetiva se divide, como ustedes pueden ver, imputación objetiva de la conducta e imputación objetiva de resultado. ¿Ya? Tiene esas divisiones. Reitero, imputación objetiva de la conducta y imputación objetiva de resultado. Si yo hablo imputación objetiva de la conducta, encuentro riesgo permitido, disminución de riesgos insignificantes, principio de confianza, prohibición de regreso, ámbito de competencia de la víctima.
Cuando hablo de imputación objetiva del resultado, estoy hablando relación de riesgos, nexos causales desviados, consecuencias tardías, fin de protección de la norma penal, cumplimiento de deberes de la función o profesión y obrar con el consentimiento del sujeto pasivo. O sea, tengo esos parámetros, doctores, de división, ¿ya? Pero bueno, vamos aquí señalarles en la imputación objetiva algunos instintos dogmáticos. Por ejemplo, la famosa o los famosos riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Los riesgos. ¿Ustedes han escuchado hablar, doctores, de la teoría de riesgo? ¿Han escuchado hablar, doctores, de la teoría de riesgo? Porque cuando hablamos de la teoría de riesgo, vamos a ver que existen los denominados riesgos permitidos y los denominados riesgos no. A ver, ¿cómo se establece, doctores? Riesgos permitidos y riesgos no. Riesgos no permitidos, pues, doctores. Tengo los famosos riesgos permitidos y tengo los famosos riesgos no permitidos. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad riesgosa. Por eso que acá vamos a ver la lectura, ¿no? La lectura me dice, el riesgo socialmente aceptado y permitido que implica conducir, bueno, acá ya me está señalando algunos ejemplos que incluso pueden demarcar en unas cuestiones de delitos. Mira, vamos a ver acá. Eh, las personas, nosotros como ciudadanos, muchas veces toleramos los riesgos, aceptamos los riesgos, asumimos los riesgos, ¿correcto? Pero vamos lógicamente a analizar, por ejemplo, vamos a ver, ¿conducir un vehículo es un riesgo, sí o no? ¿Qué opinan, doctores? ¿La conducción de un vehículo es un riesgo o no es un riesgo? Vamos, no se duerman, doctores, recién son las 10 de la noche. ¿La conducción de un vehículo es un riesgo o no es un riesgo? Si para usted no es un riesgo la conducción de un vehículo, sencillamente ponen no es un riesgo. Pero si para ustedes es un riesgo, me señalan si es un riesgo. Ahora, para quienes me señalan es un riesgo, la pregunta es, ¿y por qué es un riesgo? ¿Por qué es un riesgo o para quién es un riesgo? A ver, reitero, señalamos un riesgo, pero es un riesgo ya. ¿Es un riesgo para quién la conducción de un vehículo? Para nosotros los peatones, porque tal vez estoy ante un loco del volante, ante alguien que no sabe controlarse al momento de manejar pues un vehículo y podría terminar atropellándome. Pero también uno como conductor, ¿no? Porque yo no sé si estoy ante una persona que tal vez está mirando el celular, ¿no? Porque a veces no solamente la negligencia o la culpa del conductor del vehículo, sino que, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, aquí el transeúnte pues está ahí pensando en las musarañas, ¿no? Está pensando, no sé, en los huevos del gallo, etcétera. Entonces, es un riesgo la conducción de un vehículo. Pero ¿quién hoy en día no tiene, pues, doctores, un vehículo? La mayoría tiene un vehículo, ¿no? Las nuevas generaciones van teniendo un vehículo, entonces es un riesgo aceptado, es un riesgo permitido, es un riesgo que la sociedad tolera, es un riesgo que incluso nosotros necesitamos, porque si no, ¿cómo nos trasladamos de un lugar a otro si no tenemos un vehículo o si no hay alguien que nos jale, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, la conducción de un vehículo es un riesgo, pero está dentro de los parámetros de riesgo permitido. Vayamos al siguiente. Beber alcohol. La ingesta de alcohol, doctores, pregunta, ¿es un riesgo o no es un riesgo la ingesta de alcohol? Vamos, la ingesta de alcohol, doctores, ¿es un riesgo o no es un riesgo? Es un riesgo. Pero a ver, ¿quién no bebe alcohol? A ver, vamos a ver, ¿qué tipos de tragos usted, obvio, no es una casa, no es una clase de qué bebidas va a haber, y tampoco es una clase de bartender ni nada por el estilo, pero por ejemplo, ¿cuál es el trago favorito que ustedes suelen probar en el almuerzo, ¿no? Una festividad importante. Eh, eh, ya se acerca, me parece que el día de mañana es el día del abogado, ¿no? A ver, vamos a ver, acá va un vino, me dicen. El rompecalzón, me dice Renan, el pisco. El punto G, me dice 3X.
Sí, pero siempre es bueno tener ya, pero cultura etílica. La cachina, ¿qué tragos suelen consumir ustedes cuando van, por ejemplo, a alguna fiesta? El, el 7 veces sin sacar, el mojito, me dicen, ¿qué trago? El furloco, bueno, el camacho, la guanchaca, ya, vamos, doctores, el macerado, el quitacalzón, ya, ¿qué más? La joyita. ¿Qué tragos más consumen? El pisco, bueno, la mayoría de pisco, ¿no? Estos doctores espirituosos, sí, pues, el trago selvático, parece que se han ido a la parte de la selva, ¿ya? Porque tienes ahí, pues, varios, y siete raíces, la cerveza, y si es cerveza, pues la mata polar, ¿no? Muy bien, no tomo casi perfecta, ¿eh? Algunos whiskies, claro, la etiqueta azul, ¿no? La cerveza negra, la cusqueña, etcétera. Entonces, bueno, ¿todos estos doctores forman parte de los riesgos o no? Ya, beber alcohol es un riesgo, pero es un riesgo tolerado, es un riesgo aceptado, es un riesgo que la sociedad tolera, es un riesgo que la sociedad acepta, ¿no? De hecho, el tema, pues, del consumir alcohol, la sociedad lo dice perfecto, muy bien, no hay ningún problema, estamos consumiendo alcohol y demás contextos, y devienen, en este caso, dentro, por supuesto que sí, de los factores, pues, de los riesgos aceptados, de los riesgos permitidos, de los riesgos tolerados. ¿Quién no ha brindado alguna ocasión? ¿No? Claro, entonces, pero son riesgos permitidos. Ahora, el problema, como estamos hablando, doctores, de las características de riesgo, existen pues los famosos, Vladimir pone esa carita, pero estamos hablando pues, doctores, de los riesgos, o te puedes embriagar de conocimiento también, ¿no? Qué bonita forma de embriagarte de conocimiento, pero bueno, no hay ningún problema, no existe ningún problema, doctores, y eso por supuesto que sí hay que señalarlo, pues en los famosos riesgos permitidos, en los riesgos tolerados, en los riesgos aceptados. De hecho, el hacerse la rinoplastía, porque muchos optan hoy en día por la rinoplastía. Ustedes han visto que quienes hacen la rinoplastía terminan con la cara como si se hubiesen golpeado, ¿no? Con el ojo achinado, con moretones en la cara. O sea, técnicamente puede encontrar, doctores, un aspecto de agresión, ¿no? Incluso con límites de la disfiguración, pero forman parte de los riesgos permitidos, de los riesgos aceptados. Entonces, ¿cuál finalmente deviene a ser quizás en un aspecto problemático cuando se juntan doctores? Claro, las operaciones son riesgos, pero son riesgos tolerados, son riesgos permitidos. Entonces, el punto de quiebre existente es cuando se juntan dos riesgos permitidos. Por ejemplo, la conducción de un vehículo habiendo ingerido licor, habiendo ingerido, como ustedes dicen, su mojito, ¿no? Habiendo ingerido por ahí, pues, sus otros tragos afrodisíacos, como ustedes lo han señalado. Entonces, beber alcohol conduciendo un vehículo deviene ya, sigue siendo un riesgo permitido o ya hablamos en ese caso, doctores, de un riesgo no permitido. A ver, ¿cómo vemos ahí? ¿Sigue siendo un riesgo permitido o ya no viene a ser un riesgo permitido? A ver, ¿qué opinan? ¿Sigue siendo o ya no es un riesgo permitido, doctores? Ya, acá la situación cambia, pues cierto, ya no es un riesgo permitido. De hecho, existe un delito que, como ustedes sabrán, es un delito de peligro común. ¿Cuál es aquel delito, doctores, que se configura que cuando alguien conduce un vehículo habiendo ingerido licor? A ver, ¿cómo se llama ese delito, doctores? Qué sencillo, ¿ah? ¿Cómo se llama el delito? ¿No? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama el delito, pues, doctores, que se da cuando una persona ha ingerido licor y ha conducido, por ejemplo, un vehículo? ¿Conducción? ¿Pero qué tipo de conducción? ¿Conducción nada más? ¿Conducción sobria? ¿Conducción en estado de ebriedad, no? Bueno, a ver,
¿Quieren que les comente sobre la tabla de alcoholemia? Ustedes me dicen, les comento un poco cuáles son los estándares de la tabla de alcoholemia, porque ¿cómo tú te das cuenta que una persona está ebria? O sea, ¿cuándo tú dices si esta persona está ebria? No sé, porque a veces uno tiene amigos que tienen cara de borracho. De hecho, una vez detuvieron a una persona y le dijeron, este está borracho. Y le dijo, ¿qué culpa tiene que tiene la cara de esa forma? Él es así, tiene sus ojos alegres, ¿no? Tiene la cara así, pues, pero no está ebrio. Una cosa es estar ebrio, otra cosa parecerlo. Pero miren, claro, lo que pasa es que la tabla de alcoholemia, y esto es algo bastante importante que cuando se habla del factor, por ejemplo, de la conducción en estado de ebriedad, la conducción en estado de ebriedad, pues ya ha roto, ¿no? Rompido, decía así. Ha quebrantado, por supuesto que sí, doctores, aquí ciertos parámetros existentes. Porque dentro de estos ciertos parámetros que hay que hablar, lógicamente que quebrantó el famoso riego permitido, el famoso riego tolerado, el famoso riego aceptado. Para dar pase, por supuesto que sí, a un riego no aceptado. Todo va a depender de los gramos de alcohol en la sangre que tiene una persona. Y eso se mide a través de la tabla de alcoholemia. La tabla de alcoholemia sabrán ustedes, doctores, que tiene un total de 5 periodos la tabla de alcoholemia. ¿Correcto? La tabla de alcoholemia tiene 5 periodos. Primer periodo en la cual la persona se encuentra sobria, o sea, no pasa absolutamente nada porque es el primer periodo, la persona se encuentra sana, la persona se encuentra sobria. El segundo periodo ya nos preocupa porque en el segundo periodo encuentro ebriedad. En el tercer periodo, ebriedad absoluta. ¿No? En el cuarto periodo, fíjense ustedes que encuentro un aspecto bastante interesante porque el cuarto periodo me habla de un estado de inconsciencia. O sea, lo que teóricamente me dice que podríamos llegar a un estándar donde la persona ha consumido alcohol, ¿no? Pero borra cassette. Entonces, por más que se haya generado tal vez alguna lesión a un bien jurídico tutelado, pero si nos encontramos en este periodo, que es el cuarto periodo, no será punible, se le exime de un grado de responsabilidad. Y al quinto periodo nadie podría llegar. Al quinto periodo, doctores, nadie podría llegar porque el quinto periodo es coma etílico. ¿Y cómo lo miden? A través del examen de dosaje etílico, ¿no? Lógicamente, doctores, se te saca sangre, pues, entonces tiene que pasar en el laboratorio. Y ahí hay que ver si arroja los gramos de alcohol en la sangre que no están permitidos dentro del parámetro de la ley, lo cual va a determinar que usted se encuentra ebrio. Ahora, profesor, pero esto va a determinar de que de los gramos de alcohol en la sangre, que no necesariamente significa, ojo con esto, de la cantidad de alcohol que usted consuma, porque seguramente ustedes tal vez han probado en alguna ocasión, ¿no? Algunos copitos muy cortitos, pequeñitos. Entonces tú dices, mira, y lo subestimas pues a estos cortitos pequeños y dices, no creo que va a pasar absolutamente nada, pero te lo tomas, te tomas el siguiente y te tomas el que viene, entonces de repente ya estás ni que te puedes parar, sabes que te cae, ¿cierto? El tequila, por ejemplo, tal vez, u otros tragos, porque tiene los gramos de alcohol en la sangre de una tal concentración que te lo has tomado y ya te encuentras pues en Tepisco y Nazca, ¿correcto? Como suelen decirlo muchas veces en el argot criollo. Y esto sucede porque la persona ha ingerido bastante alcohol, ¿ok? Los famosos, pues, bueno, es que no solamente los famosos politos, porque a veces, pues, los gramos de alcohol en la sangre de alcohol son tremendas, bueno, de estas situaciones, ¿ya? Sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la imputación objetiva del resultado y la imputación objetiva del comportamiento, ¿ya? Eh, en el caso de la imputación objetiva del resultado y imputación objetiva del comportamiento, vamos a ver algunas cuestiones. Por ejemplo, caso de disminución de riesgo, caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante,
casos en los que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma o los casos de un riesgo socialmente aceptados. Y en el otro, la imputación objetiva del comportamiento, donde hablamos del famoso riesgo permitido, del principio de confianza, o también podemos hablar, doctores, aquí, por supuesto que sí, de la prohibición de regreso. Sí, podemos hablar de la prohibición de regreso. Analizamos imputación objetiva de resultados, ¿ya? En los delitos de resultados se trata de comprobar una vez verificada la tipicidad si el resultado conectado casualmente con esta conducta puede reconducirse normativamente a este, es decir, si también el resultado es típico. ¿Y cómo podemos partir un poco del caso de disminución de riesgo? Miren, te voy a poner un caso y ustedes me van a señalar si podría esta conducta devenir tal vez en un marco de reproche de punibilidad. Una persona va al médico porque tiene dolores, ¿no? Ahí en la parte del pecho, tal vez, ¿no? En la parte del hígado, etcétera, o al costado de la cintura. Entonces esta persona le dice, no, te tenemos que operar. La persona dice, bueno, me lo está diciendo el médico, tengo que hacerle caso porque siento dolores, y le operan y le terminan amputando la pierna. O sea, lo intervinieron quirúrgicamente y lo terminan doctores amputando la pierna. Una amputación de la pierna. Pregunta, ¿es responsabilidad médica o no? Amputaron una pierna que está sana, doctores. ¿Hay responsabilidad médica o no hay responsabilidad médica? ¿Existe negligencia o no existe negligencia? Por supuesto, pues claro, hay una negligencia médica, ¿no? Oiga, doctor, o sea, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué le ha amputado la pierna, señor? Es que estaba haciendo mis prácticas. Ojo usted, o sea, ¿cómo le va a amputar la pierna? Porque la persona vino con un dolor aquí, usted, entonces hay una negligencia médica, ¿cómo le va a amputar? No, lo que pasa es que, bueno, fue un error, a veces sucede, nadie es perfecto, ¿no? Bueno. Pero ¿qué pasaría si una persona, porque hoy en día muchos conducen la moto, es más, ni siquiera cuando, ustedes han visto, bueno, yo tengo mis reparos, ¿ah? O sea, yo sí soy un poco crítico, pero han salido los scooters que son eléctricos, ¿han visto o no? Hay personas que van con sus scooters eléctricos, no sé si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, acá en Lima, cada rato, ¿ah? O sea, cada rato están las personas así. No sé si en los lugares tal vez donde están ustedes, pero las personas están con sus skates, sus scooters eléctricos, así, ¿no? O sea, a mí, si yo los veo y andan por la misma zona peatonal, o sea, ni siquiera tienen el claxon, pueden generar un accidente, ¿no? Entonces, yo no sé, hay que generar algunas vías, otros pasan ahí, pues, ¿ya? Bueno, ¿y qué pasaría si una de estas personas que está conduciendo, pues, sus scooters eléctricos, ha subido ahí en su scooter eléctrico, lo está conduciendo, pero ahí va, ¿no? Con su scooter ahí, como quiera ir con su scooter, y de repente pues aparece una camioneta y ¡pum! Le da un golpe, ¿no? Entonces el del scooter vuela, ¡pum! Se cae en el piso, ¿no? En la pierna. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Entonces lo llevan inmediatamente al hospital, las personas que han visto este acontecimiento para poder socorrerlo. No lo vas a dejar botar en el piso, ni mucho menos que se parezca. Hay que tener que socorrerlo inmediatamente. Entonces lo lleva y el médico dice, oye, mira, ¿qué le pasó en la pierna? Entonces hay que revisarlo, está ingresando de emergencia. Y el médico se da cuenta que producto de ese accidente con el scooter, la pierna se está infectando. Entonces dice, esto le puede dar una infección generalizada y precisamente tal vez muere esta persona. Entonces el médico dice, ahora tengo que hacer algo. ¿Hay algún familiar de esta persona? No hay, y esta persona está inconsciente. Entonces el médico dice, ¡Brown! Lo apunta a la pierna. Al día siguiente la persona despierta y dice, ¿dónde está mi pierna? El médico la amputó, entonces lo voy a denunciar al médico. ¿Hay responsabilidad del médico? En este ejemplo que te pongo, ¿hay responsabilidad del médico, doctores? ¿Hay responsabilidad del médico? ¿Hay que procesar al médico por negligencia? ¿Hay negligencia médico? O más bien por el actuar del médico le salvó la vida. Le salvó la vida, porque ¿qué hubiese pasado si no amputaba la pierna?
le hubiese dado pues una infección generalizada y eso hubiese generado peor marcos situacionales, ¿no? O sea, había afectación generalizada. Entonces, lo que hizo esta persona que precisamente ingresa en lo que les estoy señalando, disminuyó el riesgo, disminuyó, doctores, el riesgo. Ese es un ejemplo típico de la disminución de riesgo, ¿no? El resultado fue producto de una acción orientada a disminuir el riesgo corrido por el bien jurídico, entonces no será imputable objetivamente al autor, porque el autor actuó bajo el imperio de la disminución del riesgo. Existe una disminución de riesgo. ¿Queda claro, doctores? ¿Sí? Disminución de riesgo, ¿ah? Bueno, entonces toda persona que actúa en el imperio de la disminución de riesgo, lógicamente no existirá un reproche de punibilidad. Luego tenemos el típico caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. ¿Y cómo es esto caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante? La acción crea un riesgo y el resultado aparece precisamente como la realización de un riesgo, pero este riesgo no es típicamente relevante. Entonces uno diría, ¿cómo es eso que el riesgo que se generó es un riesgo que no es típicamente relevante? ¿Puede explicarme usted que no entiendo ni papas fritas? Ya vamos a ver, tranquilo. Miren, vamos acá con la explicación. Este es el típico ejemplo del tío, del tío millonario, multimillonario y el sobrino ambicioso. El sobrino tenía 20 años y el tío millonario solo tenía 40 años. O sea, ese tío millonario tenía pues departamentos, joyas, tenía muchas cosas el tío millonario. Tenía mucho dinero, mucho poder económico poseía. Entonces su sobrino dice, yo algún día, porque era su único familiar directo, y él decía, yo quiero heredar toda esta fortuna que tiene mi tío. Ahora solamente tengo algunas cosas y soy eternamente infeliz. Yo quiero heredar toda la fortuna. Entonces dice, pero ¿cómo voy a acabar con la vida de mi tío? Él tiene recién 40 años. Cuando pasan ya 10 años, él va a tener 50 y yo que ahora tengo 20 ya voy a tener 30. Y a los 30 no se disfruta igual que cuando uno tiene 20. Y no creo que a los 50 se muera. Si ya tiene 60 voy a tener 40. Y seguro se muere a los 70 porque se cuida bien y yo ya voy a tener 50. ¿Y para qué voy a disfrutar? ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del famoso príncipe Carlos? ¿Se recuerdan en España del príncipe Carlos, que ya tenía creo como 70 años o 75 años y todavía no era rey? Porque la reina Isabel no moría, ¿se recuerdan? Y lógicamente ya no era un príncipe ochentero, ¿se recuerdan o no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Acá él decía, pues yo, ya, ¿qué hago, no? O sea, si él muere, recién voy a heredar. Esto no puede ser posible, ¿cómo es posible este suceso? Entonces, dice, ¿y ahora cómo hago? Porque tampoco soy tan, digamos, valiente o cruel para acabar con la vida de él. Entonces, claro, en Reino Unido, ¿no? Entonces él dice, ¿qué hago? Ah, le voy a comprar unos pasajes. Entonces le convence a su tío porque le dice, tío, no todo es trabajo. Hay que disfrutar, hay vida más allá del trabajo, hay que conocer el mundo, hay que dar la vuelta al mundo, tío. Te he comprado unos pasajes para que te vayas a las pirámides de Egipto. ¿En serio, sobrino? Sí. Te vas ahí a las pirámides de Egipto una semana. No te preocupes de tu negocio porque disfruta, disfruta, hay que disfrutar, la vida es una sola. Después lo vamos a contar como experiencia. Entonces convence a su tío y su tío le dice, muy bien, tienes mucha razón, no todo es trabajo, ¿no? Entonces se va en el vuelo y su sobrino decía, mientras que volaba el avión, lógicamente él decía, ojalá que explote el avión, ojalá que el avión se caiga, ojalá que el avión vuele en mil pedazos, se incendie, ojalá, 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 y lo deseaba y lo deseaba mentalmente que este acontecimiento se diera. O sea, pensaba, deseaba, ojalá que se estrellaron. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasó? Precisamente cuando el avión ya estaba por aterrizar, que son, vienen a ser también unas fases críticas,
Durante el vuelo explota pues el avión. ¡Brum! Explota el avión. Muere el tío. La pregunta, ¿el sobrino que compró el pasaje será responsable o no? ¿El sobrino, doctores, que compró el pasaje es responsable o no es responsable? Penalmente, por lo menos. El sobrino que dijo, ojalá que el avión explote, ¿es responsable o no es responsable? Él lo desea, lo quiere y lo implora, lo suplica, que el avión, ¡boom!, vuele. ¿Es responsable penalmente? ¿Se le puede acuñar responsabilidad penalmente o no, doctores? Lógicamente no es responsable penalmente. ¿Por qué? Porque lo que tú deseas, lo que tú piensas, tu pensamiento delinque, pregunta, ¿el pensamiento delinque o no? ¿O el pensamiento no delinque? El pensamiento no delinque, pues. El pensamiento fuera interno. Incluso lo puedes verbalizar en tu propia habitación, en tu propio cuarto, y no sucede absolutamente nada. Porque como te reitero, deviene precisamente del fuero interno, el pensamiento, ¿no? ¿Usted ha escuchado hablar del iter criminis? ¿Han escuchado hablar o no, doctores, del iter criminis? ¿Hemos escuchado hablar del iter criminis? Es el camino, por ejemplo, del delito, ese es el iter criminis, ¿no? Y en el iter criminis encontramos una fase interna y encontramos también una fase externa. Y la fase interna, que es el pensamiento no es delictuoso, el pensamiento no delinque. Lo que yo pienso no tiene repercusión de carácter penal, doctores, porque reitero nuevamente, ingresa al fuero interno de la persona. Y el fuero interno no es punible, ni acá, ni en la China, ni en la Conchinchina, es fuero interno. Lo que tú piensas no es punible. Entonces, ya, pero él compró el pasaje, pues. Pero bueno, si bien es cierto, porque el vuelo incrementa un riesgo, pero eso no significa que porque yo compro el vuelo y que luego suceda algo con el vuelo, necesariamente yo tenga que responder penalmente, ¿cierto? Es verdad, hubo un incremento de riesgo, pero no voy a ser responsable penalmente. ¿Ok? Muy bien, doctores. ¿Va quedando claro esa parte? ¿Sí? Muy bien. Mm, Una cosa es que ya lo empieces a verbalizar, otra cosa es que lo pienses. Porque si lo empiezas a verbalizar, incluso ya podemos hablar de los delitos contra el honor, porque te reitero, lo vas verbalizando. Pero mientras que está en el fuero interno, en el pensamiento, no existe ningún tipo de cuestión punible, ¿ya? Muy bien. Y acá tenemos casos en las que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma. Reitero nuevamente, casos en la que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma. Se trata de casos en los que el autor incrementa el riesgo e inclusive hay un resultado lesivo, pero por no estar dentro del ámbito de protección de la norma, no hay una imputación, doctores, en este caso de carácter objetivo, ¿ya? Y como pues tratos en la que excluye el autor incrementa el riesgo inclusive, hay un resultado. Por ejemplo, vamos a ver. Pepito mata a José. Te pongo el ejemplo, ¿ya? Pepito mata a José, ¿ya? Cuando llega la mamá de José y se entera de la muerte de su hijo, la madre le da un paro cardíaco por la impresión de la noticia. Dice, mi hijo ha muerto, entonces muere la madre, porque acaba de Pepito matar a José. Llega el padre y el padre se entera de la muerte no solamente de su hijo, sino de su esposa.
Entonces el padre dice, "Ah, el producto de la impresión también fallece. Llega la hija ve estos acontecimientos y también muere. Entonces, mira, hay una desgracia total. La pregunta es, Pepito es culpable por la muerte de José, ¿correcto? No quepa duda. Pero ahora la pregunta es, ¿Pepito será culpable? Y eso yo les pregunto a ustedes. ¿Pepito será culpable por la muerte de la madre, del padre, de la hermana? ¿Será culpable o no será culpable, doctores? A ver, los leo. ¿Es culpable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será culpable? Jurídicamente. Ya indirectamente es otra cosa, ¿no? Que moralmente, etcétera. Porque incluso en todo caso tendría que ser la culpa de la madre. ¿Por qué de la madre? Porque la madre lo tuvo, pues, porque si la madre no lo hubiese tenido, no hubiese nacido Pepito, y si no hubiese nacido Pepito, no hubiese matado. Es más, yo creo que la culpa también es de su pareja, porque si su pareja no lo hubiese embarazado, no hubiese nacido Pepito, entonces no lo hubiese matado. Es más, en todo caso, yo creo que la culpa de los padres, de los papás de Pepito, porque si no hubiesen tenido los papás, nunca hubiese existido Pepito. Y así podríamos irnos hasta Adán y Eva, ¿no? ¿Correcto? Claro. Entonces no se trata de ello, pues, o sea, por eso es que ahí estamos hablando, doctores, casos en los que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma, ¿ya? Eso es importante. Siguiente. Bueno, los casos socialmente aceptados, lo hemos mencionado con ustedes, de hecho existen actividades donde el riesgo o peligro es consustancial, por lo que de darse resultado típico, este no puede atribuir objetivamente, salvo que no corresponde a riesgo natural, y más bien hubiese sido esto provocado, caso de un riesgo socialmente aceptado, ¿no? Que son considerados también como casos de riesgos tolerados, aceptados, por ejemplo, el boxeo. Si tú te vas a meter a boxear, entonces es muy posible que termines roto la nariz, el labio y demás, ¿no? Es por los riesgos propios del boxeo. ¿O es que acaso te vas a quejar y luego vas a decir, mira, yo no pensé que me iba a golpear tanto, yo me he metido a boxear, pero no pensé que iba a ser tan agresivo, lo voy a denunciar? O las luchas, por ejemplo, la UFS, ¿no? Que es la lucha libre. Entonces no vas a decir, mira, yo voy a denunciar a mi contrincante porque yo me he metido acá para ganar dinero, pero me ha dado una golpiza de padre y mío, ¿cómo me ha dejado? Entonces yo lo voy a denunciar, ¿no es cierto? Entonces cuando encontramos los parámetros, los riesgos permitidos, pues no existe absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, podemos haber señalado en ese sentido, ya concluyendo la sesión de clase el día de hoy, cómo el contexto de la tipicidad es muy amplio porque evidenciamos criterios de adecuación de la conducta que vienen a ser factores importantes, pero también adherimos, por supuesto que sí, otros criterios de responsabilidad que se suelen ver, ¿ya? Muy bien, doctores, de esta manera cerramos la sesión de clase del día de hoy, agradeciendo a ANDAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes también, doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase acompañando, ¿ya? Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo, cuídense muchísimo. Y bueno, qué mejor empezar el mes de abril con una capacitación. Muchísimas gracias, doctores. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio, a usted por su excelente disertación. Nos estaremos viendo todavía en el desarrollo de este diplomado y felicitarle por el día de mañana, ya que es nuestro día, Día del Abogado, a poder celebrarlo en el trabajo, con los amigos. Saludos, doctor. Muchas gracias, doctora. De igual manera, saludos por el día de mañana del abogado y a todos los participantes también. Espero que lo pasen muy bien. Un abrazo. Muy buenas noches, doctor. Gracias.